Bienvenido. Conocimiento Express. La experiencia es puerta del conocimiento. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor José Fragoso Ramírez. El día de hoy quisiera compartir sobre dos filósofos, uno llamado Salazar Pondy y el otro Leopoldo Sea. ¿Quién es uno, quién es otro? Y primero que nada vamos a comenzar con Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, de origen mexicano, nace el 30 de junio de 1912 y muere el 8 de junio del 2004. Él es discípulo de José Gaos y fue miembro de la UNAM como maestro, como filósofo, y él junto con Alichu Macero, José Luis Martínez y Jorge Gamboa Durán, todos filósofos, estudian en la UNAM y comparten dentro de la UNAM. Por otra parte, Salazar Pondy nace el 8 de diciembre de 1925, muere el 6 de febrero de 1974, de origen peruano. Él fue miembro de la Universidad Nacional de San Marcos y fue profesor en el Colegio de San Andrés. De la misma manera, estudia filosofía y letras. Todos son maestros. Todos sus maestros de Salazar Pondy fueron filósofos como Mariano Ibérico, Luis Felipe Alario, Carlos Cueto, Francisco Miro, Walter Peñalosa. Grandes filósofos también. Salazar Pondy, después de algunos años, llega a México, donde conoce a Leopoldo Sea y comparten un pensamiento propio sobre lo que es la filosofía latinoamericana. Vamos a entrar a detalles. ¿Qué es este pensamiento de la filosofía latinoamericana? La filosofía latinoamericana es un proceso cuestionador. Como toda filosofía, tiene límites, y son límites que se llevan a cabo de preocupación por los aportes de Latinoamérica en la filosofía, en Latinoamérica. Esto se da cuenta desde la colonización, como hay una evolución a partir de este descubrimiento de América. Una vez que se coloniza, se encuentra, llega esa preocupación por el pensamiento sobre la filosofía o cuál es el origen del hombre. Es importante saber, como yo lo mencioné, que la filosofía tiene límites, unos límites que llevan a que el mismo hombre reconozca el proceso de pensamiento dentro de América Latina. El objeto de estudio de la filosofía latinoamericana es la historia de las ideas de Latinoamérica, la cultura de América Latina, la filosofía como americanicidad y la filosofía como historia de América Latina. Aquí los autores latinoamericanos o la filosofía latinoamericana divide como América Latina, que es a lo mejor un cuestionamiento, pues muchos diríamos es lo mismo, pero si lo vemos desde su origen, desde su etnicidad, es diferente de hablar de América que hablar de Latinoamérica. Los problemas tradicionales de la filosofía latinoamericana están las facultades sobre lo que es la epistemología, la antropología y la política, que son pensamientos propios y que al filósofo es lo que le debe de importar o lo que debe de concientizarle en cada momento. La pregunta sería, para este estudio de filosofía latinoamericana, ¿existe la filosofía latinoamericana? Si podemos responder dentro de lo que es el cuestionamiento de Salazar Pondy, diciendo no existe, porque connota el estado de la naturaleza civilizadora por esta colonización que hubo. Otra posible respuesta sería que no existe porque no hemos sido capaces de convertir un pensamiento propio mexicano hacia
a construir un pensamiento arduo dentro de la filosofía latinoamericana. Y como por último, también podríamos decir que no existe porque connota una cultura de dominación. Que recordemos que los pensamientos latinoamericanos son pensamientos europeos. Esos pensamientos europeos son de mucho cuestionamiento. Entonces es como que un poquito complicado hablar de filosofía latinoamericana sin tocar el aspecto europeo. Vamos a hablar y regresemos a Leopoldo Sea, Salazar Bondy. Su obra principal de Leopoldo Sea se basa en que existe un fin en la filosofía latinoamericana, y más que nada su pensamiento en esta obra donde se pregunta que si existe esta filosofía, va a hablar sobre muchos cuestionamientos también, y su pensamiento académico filosófico se sustenta propiamente en que el pensamiento latinoamericano carece de una originalidad, y que al pesar de tener un carácter imitativo y ¿cómo podemos decirle? Limitante, esta filosofía, según Salazar, habla sobre la dominación y de la economía, la dominación de la ideología y la dominación propiamente que sufre cada región para hablar de la filosofía propiamente. Y por su contrario, Salazar Bondy, en su obra se centra en la pregunta: ¿es posible hablar de una filosofía de Latinoamérica? Y él nos va a comentar que se basa en la necesidad de olvidar lo pasado, lo colonizador, que implica la asimilación de lo que ha sido propiamente para hacer algo distinto, sin dejar de lado de que existe el pasado reconocido y que debe ser superado dentro de la historia, y filosóficamente con el objetivo de crear un pensamiento nuevo. Este pensamiento característico de Leopoldo Sea, de Salazar Bondy, es necesario, es importante sobrellevarlo y conocerlo, porque pues de igual manera, como ya les hablaba hace un momento, que recordemos que al hablar sobre una filosofía latinoamericana de sumisión, de dominación, es difícil para poder tener un pensamiento propio dentro de la misma filosofía, porque el pensamiento de la filosofía latinoamericana es un pensamiento no es muy antiguo, y pues América Latina recibe del occidente las mediaciones filosóficas en el lenguaje. Por ejemplo, nuestro lenguaje propiamente es europeo, la mayor connotación de palabras y demás. Eso nos hace llevar a que nuestro lenguaje se engrandezca al mismo tiempo que se engrandece, al mismo momento que se encarece. Y la cultura de igual manera es sometida. ¿Por qué? Porque no todos los aspectos culturales en Latinoamérica son de Latinoamérica, son algunos europeos. La lógica formal, y esto ha sido adoptado en el medio que se desenvuelve en el propio lugar. La filosofía latinoamericana tiene un gran problema, y el gran problema de la filosofía latinoamericana es que todo el pensamiento se va desenvolviendo conforme al lugar. Si yo en México hablo sobre que el pensamiento cultural lo podemos ver más de cerca, voy a hablar un poco
detenidamente, propiamente en México, mejor para no envolverme bastante. Acabamos de tener hace algunos meses lo que es característico del Día de Muertos. Por ejemplo, en México, en algunos estados lo celebramos de alguna manera y en algunos otros estados lo celebramos de otra manera. Entonces eso hace que la cultura sea totalmente diferente y que se mueva totalmente diferente y no tener una cultura propia dentro. Entonces, máxime el pensamiento va a ser totalmente diferente. Entonces, en algunos filósofos nos hablan sobre la moral y nos hablan sobre demás, pero ¿qué sería la moral en cada uno de los estados? Sería importante a lo mejor ver cómo es el pensamiento moral dentro de Latinoamérica, porque puede ser que a lo mejor en la moral pueda cambiar o no pueda cambiar. Eso sería una buena un buen problema para poder hacer investigación filosófica, cómo se mueve la moral dentro de algunos países, o más bien para hacer filosofía latinoamericana, de cómo está esta moral en Perú, en Argentina, en Nicaragua, en Colombia, en México, cómo es este pensamiento moral. Sería bueno, se me acaba de ocurrir y creo que sería muy padre hablar sobre filosofía moral en América Latina. Recordemos que la filosofía latinoamericana es sus orígenes son imitaciones propias de Europa. Ya lo había mencionado, que lamentablemente nuestra cultura, nuestra manera de percibir el pensamiento no siempre es el mismo. Al no ser el mismo o la misma manera de conocer el pensamiento, tenemos un gran problema. Y ese problema es que la filosofía latinoamericana se reserva. Al reservarse esta filosofía latinoamericana, tiene problemas, porque lo que hace entonces es solamente imitar el proceso de conocimiento de Europa, pero ya la filosofía o el pensamiento mexicano, peruano, argentino se limita. Es importante saber entonces que la filosofía latinoamericana hay que realizarla desde cada región. ¿Para qué? Para poder llegar a más y más conocimientos propios dentro de la misma filosofía. El pensamiento antiguo dentro de esta filosofía es, por ejemplo, en la escolástica, que en todas las universidades se enseñaba la escolástica y no se enseñaba nada sobre ser americano. Entonces, no nos decían el ser americano es de esta manera, sino nos decían que la escolástica europea era de esta manera. Entonces eso hace que el pensamiento antiguo vuelva a imitar al europeo. El latinoamericano imita al español, imita al francés y demás. En la ilustración se imita una ilustración europea, donde dándole más peso a las ciencias naturales. Recordemos que los grandes maestros eran incluso religiosos, y que hacían, que trataban de resolver al mundo por lo que veían, por lo que estaba, por lo que se iba desarrollando en el proceso del conocimiento, pero no nos decían como nueva colonización o como nuevo origen. Llegar y conocer el origen del que nos desenvolvíamos y dar a conocer un pensamiento propio del origen donde estábamos. Entonces eso lleva a grandes problemas y no reconocimiento del pensamiento latino.
En el positivismo se toma las doctrinas de Comte para reflexionar sobre el hombre de América Latina. Entonces, este pensamiento positivista, pues, es importante, sí, pero para llegar a lo que se buscaba, para que en América Latina se conociera y se pensara como se debía. El pensamiento propio antipositivismo, la imposición del espiritualismo, aparece dentro de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque en la filosofía latinoamericana la religión, la espiritualidad es una base importante para dar a conocer esta filosofía. Es importante entonces para esto reconocer estos dos grandes autores, Salazar Bondi y Leopoldo Sea, para dar su crédito hacia este conocimiento propio de lo que es la filosofía latinoamericana. Muchas gracias. Reitero, mi nombre es Héctor José Fragoso Ramírez y estoy para servirles. Hasta luego. Si te gustó este video y te ha ayudado para tus materias, danos un like y compártenos para ayudar a más personas. Y recuerda muy bien, esto es Arge, Conocimiento Express.